Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, para continuar con el cursado, vamos a retomar con este cuadro, que lo vamos a ver varias veces, que tiene que ver con el sistema turístico en su conjunto, en su totalidad. Este sistema lo van a tener explicado en el primer libro que les di, de esta actividad, número 8, de Roberto Bullón, donde muy simplemente muestra cuáles son los componentes del sistema y la interrelación que existen entre cada uno de ellos. Ahora vamos a desarrollar rápidamente algunos de estos componentes y nos vamos a detener puntualmente en recursos turísticos y atractivos turísticos. Que eso lo vamos a ver del otro material bibliográfico que les envié de Diego Navarro. Bien. Tengan en cuenta, para comenzar a hablar de funcionamiento del sistema turístico, lo primero que tenemos que comenzar a analizar es la demanda turística. Recordemos que en varias ocasiones hemos leído que demanda turística hace referencia a los servicios que están disponibles, o sea, que son consumidos directamente por los turistas o los potenciales turistas. Son todos esos servicios efectivamente consumidos. Acá tenemos para desarrollar en demanda turística otros elementos que tienen que ver en conocer cuál es nuestra demanda turística. Un destino tiene que saber quiénes son sus visitantes, sus preferencias, sus motivaciones para visitar el destino y demás, porque en base a esa información se puede planificar, desarrollar productos, se puede realmente visualizar cuál es la inversión que se deja en el destino, por qué es importante el desarrollo de la actividad y en qué elementos hay que profundizar y trabajar porque no hay una satisfacción adecuada. Entonces hay algunos elementos que son muy importantes a la hora de conocer la demanda. Es, bueno, el gasto. El gasto tiene que ver con qué es cuánto dinero gasta el turista en nuestra comunidad, en nuestro destino. Y está compuesto por el gasto en alojamiento, en alimentación, que sería la gastronomía, en transporte interno, en excursiones y compras. Cuando hablamos de transporte interno no nos referimos a el pasaje el gasto de pasaje, ya sea en aéreo o en bus o en automóvil propio hacia el destino, sino el transporte interno en el lugar. ¿Por qué decimos eso? Porque no se contempla en el gasto, porque ese primer gasto del traslado inicial al destino, generalmente lo pagamos antes de llegar al destino y se lo pagamos a otra empresa que puede llegar a ser una empresa que está en nuestra comunidad, en nuestro lugar de residencia. Entonces ese dinero no queda en el destino, ¿sí? Esa es la diferencia de por qué no el transporte interno, perdón, el transporte para llegar al destino. Y sí el transporte interno, que sería el que gastamos para conocer atractivos dentro del lugar, para, o sea, el transporte público que tal vez usamos, o las excursiones, o el alquiler de un auto y demás. Como dijimos, saber cuál es cómo se mueven o qué hacen los turistas en nuestro destino, nos permite luego, con esa información, tomar decisiones, ¿sí? Entender la demanda y lograr ese conocimiento de los consumidores mediante estudios que pueden llegar a ser una encuesta. No sé si a algunos les ha pasado que han ido de vacaciones a un lugar y se han encontrado con gente haciendo encuestas, ¿sí? En la calle o en un informador turístico o en el mismo hotel. Esas encuestas se llaman encuestas de satisfacción o motivacionales, y que lo que intentan básicamente es extraer información sobre por qué eligieron el destino, cómo se enteraron de la existencia del destino, o
cómo realizaron la compra, si fue vía agencia de viajes o virtual, eh, o por alguna plataforma. Toda esa información de la demanda, ¿sí? Es la que lleva a los que dirigen los destinos, o sea, los gobiernos, las agencias de viajes, los operadores mayoristas, a establecer cuáles son los nichos de mercado y hacia dónde hay que apuntar o qué hay que mejorar para llegar a otro mercado, ¿sí? Por eso es importante el conocimiento de la demanda. Ustedes yo les hablo de como un resumen del material, ustedes van, por supuesto, a profundizar. eh, por ejemplo, hay varios tipos de demanda, sea la demanda potencial, la demanda real. Bueno, eso lo van a encontrar en el material que les pasé. Solo les voy comentando en estos videos breves para que vayan viendo la importancia, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos la demanda, ahora nos centramos en la oferta turística. La oferta es un poco más sencilla porque es ni más ni menos la cantidad total de todos los elementos que están disponibles para consumir, ¿sí? Hablamos de todos los bienes y servicios que la planta turística proporciona a los futuros visitantes o a nuestros visitantes, ¿sí? Eh, y ahora acabo de mencionar una palabra que la van a escuchar en muchas oportunidades, que habla de la planta turística. Eh, la planta turística justamente está integrada por todos estos los elementos que hacen que funcione el sistema turístico. Puntualmente tenemos tres elementos más importantes, que son los atractivos turísticos, el equipamiento y las instalaciones turísticas. Es como la materia prima del sector turístico. Sin planta no podríamos desarrollar una actividad. ¿Entienden? Dentro de la planta tenemos los hoteles, podemos hablar de los atractivos naturales o culturales. Dentro de la planta podemos hablar de las instalaciones necesarias para la práctica de una actividad turística. Por ejemplo, si hablamos de nieve, tenemos como atractivo nieve, pero sin una instalación que puede llegar a ser un elevador o una aerosilla, no podemos desarrollar el producto turismo de nieve, que sería los que consumen muchas personas, que es ir a un lugar donde pueden generar el esquí, ¿sí? O sea, el atractivo por sí solo es importante, pero si no está acompañado de equipamientos e instalaciones de la oferta hotelera, de las aerosillas, o de las empresas que te venden el equipamiento para hacer el producto de esquí, bueno, claramente no se puede desarrollar la actividad turística en toda su extensión, ¿sí? Por eso es importante que tengan en cuenta esto de la planta turística. Bueno, retomando la oferta, hay algunas cuestiones que es importante que conozcan o que sepan siempre. La oferta siempre es perecedera, los servicios siempre, en todas las actividades, no solo en el turismo, los servicios son perecederos. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, un vuelo, los asientos que no se venden en un vuelo no se pueden guardar para el próximo vuelo, se pierden. Al igual que con las noches de hotel, o sea, las camas que no se ocuparon, no se guardan, se pierden, al igual que las sillas de los restaurantes, o sea, las mesas. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Que los servicios siempre son perecederos. Se consumen y se elaboran en el momento exacto del consumo, ¿sí? Se producen y se elaboran en el momento exacto del consumo. Eh, y otra cosa importante es que la producción de servicios, o sea, por ejemplo, la noche de hotel o la excursión de visita de bodegas, siempre, pero siempre se realiza en el lugar donde se encuentra la oferta turística, ¿sí? Se realiza en el lugar geográfico determinado, pero siempre es en el destino, ¿sí? Donde el turista o el consumidor es quien debe trasladarse. Y por último, el encuentro de la oferta y la demanda, se produce el proceso de venta, ¿sí?
siempre la oferta es el lugar donde se desarrolla el destino, eso lo hemos dicho, y la demanda es quien se va a desplazar eh, hacia el destino para generar este proceso de venta. Bueno, ahora vamos a llegar a lo que, pasando al otro material bibliográfico, vamos a hablar de recursos turísticos. Primero van a leer una serie de definiciones de distintos autores sobre lo que ellos consideran como recursos turísticos. Acá hay dos palabras que van a sonar, que son recursos turísticos y atractivos turísticos. Y muchas veces, muchos autores consideran que es exactamente lo mismo. Hablar de recursos y hablar de atractivos es lo mismo. Pero tenemos que tratar de diferenciarlo. Y vamos a ver cómo hacemos. Para Ramírez Blanco son elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales que mediante una adecuada actividad humana pueden ser utilizados como causa suficiente para motivar el desplazamiento turístico. Acá, como importante, tenemos que son elementos, ya sean naturales, culturales o sociales, el hombre de por medio interactuando y generamos un desplazamiento, ¿sí? Para Ramírez Blanco, esas son las tres condiciones necesarias para hablar de recursos turísticos. Bouillon dice totalmente una apreciación un poco más simplista, dice que es la materia prima para que la planta turística opere. O sea, que es el elemento de base fundamental, sin recursos turísticos, no se podría desarrollar la actividad turística. En cierta forma tiene razón, pero hay otros elementos que son necesarios y que se deben considerar también como planta turística, porque existen lugares con recursos turísticos muy interesantes, pero si no tenemos la accesibilidad, si no tenemos accesibilidad, hago referencia a la infraestructura. Si no tenemos una carretera, una ruta para llegar, si no tenemos un hotel o un lugar donde podamos comer o un lugar donde tengamos que satisfacer algunos servicios esenciales, y la verdad que no va a ser una experiencia turística, ¿sí? El atractivo, el recurso es importante, pero no es la materia prima en toda su extensión. Bueno, otros elementos o otros autores dicen que un atractivo, y ahí se empiezan a usar las palabras atractivo y recurso como lo mismo, es un elemento cultural, deportivo, natural, que genera el interés suficiente para atraer turistas. O sea, ya agrega el diccionario argentino de turismo el tema del interés, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pueden existir un montón de recursos, pero si la verdad no te generan o no te motivan para visitarlos, no son considerados recursos turísticos. A diferencia de los otros dos autores, en este caso la palabra interés comienza a ser utilizada. La Organización Mundial del Turismo dice que son todos los bienes y servicios, incluye la palabra servicios, que por medio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hace referencia al equipamiento, a las instalaciones o la infraestructura, hace posible la actividad turística. Bien, es otra definición. Y por último, vamos a ver que todos estos autores han plasmado dos vertientes, ¿sí? de concepto. Primero, lo formal, que sería qué es. Muchos dicen que son bienes culturales, naturales, deportivos, otros agregan sociales. Y después otra vertiente es para qué sirven o por qué son importantes, o sea, el aspecto funcional. Algunos terminan diciendo que deben tener la capacidad de provocar la visita. Perfecto. O sea, para que entiendan, siempre un recurso turístico debe tener dos vertientes. Tiene que ser un elemento tangible o intangible que podamos ver, tocar o sentir, y por otro lado que genere
la necesidad de desplazarnos hacia ese elemento, ¿sí? Esas son las dos vertientes principales del concepto de recursos. Entonces, para definir